Hey coders, el día de hoy les traigo un video práctico en donde vamos a aprender cómo crear una REST API desde PHP utilizando el framework Laravel. Este es un video bastante práctico en el que ustedes van a ir creando desde cero una API y al final van a ir probándolo a través de un programa llamado ThunderClient, que es en realidad una extensión de Visual Studio Code. La REST API que vamos a estar creando es muy sencilla, lo que nos va a permitir es hacer lo siguiente. Yo puedo hacer una petición post a mi API students, en donde yo puedo guardar un nombre, por ejemplo, de un estudiante. Voy a guardar un nombre que se llama Ryan Rey, el estudiante. Voy a colocarle un correo, por ejemplo ryan@gmail o ryan@ibm, envío, y esto crea un registro. Y si hago una petición get y envío a estudiantes, también puedo obtener una lista de estudiantes que están almacenados en la base de datos. También puedo obtener un único estudiante, o también puedo eliminar un estudiante. Con delete puedo eliminar de todos el estudiante 1, estudiante eliminado, y si hago una petición get de todos los estudiantes, pues ya no está el estudiante que acabo de eliminar. O también puedo actualizar con un put, puedo decirle ok, del estudiante número 2 quiero actualizar este Ryan Ray por Ryan, por ejemplo, Macmillan, y envío, y el dato debería actualizarse. Sin embargo, este correo yo lo tengo que cambiar. Por ejemplo, aquí le digo debería ser ryan@gmail, envío, y con esto se actualiza el dato. O si no quiero actualizar todo, también puedo enviar un patch y le digo de estudiante 2 tan solo quiero actualizar el correo, no quiero actualizar más datos aparte del correo. Entonces aquí puedo decirle ryan@outlook y envío, y ya estaría. Entonces lo que estoy creando aquí no es más que un CRUD de una REST API, pero todo esto lo vamos a crear desde cero, creando comandos de Laravel, alterando nuestro código, y luego al final les voy a enseñar cómo desplegarlo también en Railway. Voy a enseñar todo el proceso de crear un CRUD de una REST API y luego vamos a poder extenderlo si ustedes continúan estudiando este framework. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Laravel desde cero, así que voy a abrir una terminal y el primer comando que voy a ejecutar es el comando cd desktop para ubicarme en mi escritorio, y voy a estar utilizando el comando de composer para crear un proyecto. Si ustedes no lo tienen instalado aún, pueden utilizar el video que les dejo en la descripción para aprender cómo instalarlo. El comando es el siguiente, es composer-create project laravel/laravel, y en este caso el proyecto lo vamos a llamar Laravel CRUD o -CRUD-API, y vamos a dar un enter. Esto lo que va a hacer es ya crear aquí en mi escritorio todo un proyecto de Laravel. Entonces a partir de aquí vamos a simplemente arrastrarlo dentro de nuestro editor de código, y vamos a empezar esperando que termine de instalarse todas estas dependencias en la terminal. Aquí ya terminó de instalarse los paquetes, así que simplemente puedo cerrar la terminal, y ahora sí ya puedo venir en Visual Studio Code, y el comando que voy a estar ejecutando inicialmente para ejecutar el proyecto sería php artisan serve, y con esto si doy un enter lo que va a hacer es ejecutar un servidor en el puerto 8000. Esto quiere decir que si abro un navegador y escribo el localhost 8000 y doy un enter, vamos a ver una bienvenida típica de Laravel. Ok, esta es la página de Laravel que nos permite entender que ya el proyecto está funcionando. Ahora, para empezar a editarlo, esto ya genera un servidor en vivo, lo que significa que si nosotros hacemos alguna edición, esto se va a reiniciar automáticamente. Pero en nuestro caso no vamos a estar utilizando Laravel para crear algún proyecto que tenga interfaces, sino simplemente voy a estar utilizándolo para crear una API. Entonces, para poder hacer eso, primero voy a venir aquí en la consola, voy a cancelarlo con control C, y el primer comando que voy a ejecutar es el comando php artisan install API. Si doy un enter, esto lo que va a hacer en nuestro proyecto es que aquí, aparte de la carpeta routes en donde están nuestros archivos de console y web, va a aparecer un nuevo archivo que se va a llamar API, y también va a configurar aquí en Bootstrap el archivo que va a arrancar la API, es decir, va a poder configurar tanto unas rutas dedicadas a una REST API, y en app nosotros vamos a ver que ya lo altera también para que lea ese archivo. Simplemente para darles un recordatorio, en Laravel la carpeta routes nos sirve para poder crear rutas o URLs que el navegador puede visitar. De hecho, aquí en API ya tenemos una que se llama user, pero en mi caso voy a reemplazarla. Para darles una pequeña idea, si nosotros queremos hacer una petición sencilla, yo voy a cambiar esto y voy a colocarle route .get, y aquí le voy a colocar entre comillas simples y un slash students, por ejemplo. Entonces supongamos que estoy creando una API de estudiantes, voy a llamar students, y aquí voy a crear una función sencilla, y esta función lo que va a hacer es retornar un texto. Por ejemplo, quiero que retorne students list. Ahí está. Entonces coloco un punto y coma, aquí al final también un punto y coma, y con esto ya tengo una ruta. Ahora, este router no se escribe así, sino es un route, y con esto ya estaría. En este caso no estoy utilizando el módulo request. Vamos a ejecutar esto. Simplemente recuerden que aquí en la terminal primero tengo que ejecutar algo, y por ejemplo aquí lo primero que me pide es que cuando yo ejecute el comando install API, algo que se me quedó pendiente es ok, una nueva base de datos o una nueva migración de base de datos va a ser ejecutada. ¿Quieres hacerlo? Vamos a escribir yes, enter, y listo. Con esto lo que va a hacer es que ahora ha alterado nuestro modelo de base de datos. Por cierto, cuando Composer crea una base de datos, lo que hace es que aquí en Database crea una base de datos de SQLite, por lo que no necesitan configurar nada de momento. Entonces vamos a ejecutar esto, php artisan serve, y si doy un enter, vamos a venir en nuestro navegador, en el localhost 8000/students, y si doy un enter, esto debería llevarme una ruta, pero recuerden que como estoy creando una API, esto debe empezar con /API/students, y allí veo un texto que dice student list. Entonces con esto ya estamos respondiendo una petición get, o estamos respondiendo algo al cliente cuando visite esa página.
o en este caso esa URL. Ahora, si nosotros queremos crear un CRUD, vamos a cambiarlo, por ejemplo, porque no tan solamente voy a querer obtener estudiantes, sino también crearlos, actualizarlos y eliminarlos. Entonces lo que yo puedo hacer es copiar esta ruta, vamos a pegarlo aquí debajo y ya no va a ser get sino post a students, y aquí vamos a colocarle un texto que diga creating students o creando estudiantes. Luego también voy a copiarlo otra vez, voy a pegarlo y también puedo tener un método put o patch, depende de lo que ustedes utilicen. Put o patch son similares. El put permite actualizar todo un objeto, mientras que patch permite actualizar parcialmente. En mi caso voy a escoger put y vamos a colocar students, y aquí vamos a colocar un texto que diga actualizando estudiante. Ahora, aquí no voy a actualizar todos los estudiantes, sino tan solamente uno de ellos, así que una ruta en Laravel es colocar un slash, y para indicar que después va a venir un ID voy a colocar entre llaves un ID. De esta forma pues indica que aquí voy a tener que colocar un número o algún texto después de students. Y de hecho esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar otra vez, porque es lo mismo para el delete. Y aquí voy a colocarle eliminando estudiante. Listo, con esto ahora ya tengo el CRUD completo. E incluso así como puedo obtener una lista de estudiantes, también puedo obtener uno solo. Así que voy a copiar esto de aquí, voy a pegarlo debajo y también va a funcionar con get. Solo que esta ruta va a decir de todos los estudiantes, quizás tan solo quiero uno de esos estudiantes por ID. Entonces aquí voy a colocar obteniendo un estudiante, vamos a colocarle, y aquí voy a colocarle obteniendo lista de estudiantes. Listo, entonces con esto ya tengo un CRUD, vamos a probarlo. Para poder hacerlo yo les recomiendo que instalen una extensión que se llama Thunder Client, o también pueden hacerlo a través de otro programa o cliente REST, depende de cuál usen. En mi caso voy a buscar Thunder Client aquí en mis extensiones. Ok, se escriben de esta forma, simplemente vienen aquí y le dan en instalar. En mi caso yo lo tengo instalado, y cuando lo instale van a ver un icono como este, un icono de un círculo con un rayo. De hecho voy a limpiar aquí mi historial, ustedes van a ver algo como esto. Vamos a darle un new request, y por ejemplo yo puedo hacer una petición get a http://localhost 8000/API/students, y doy un get y me dice obteniendo lista de estudiantes. Puedo colocar de students, quiero tan solo uno, y me dice obteniendo un estudiante. Si hago una petición post a students y envío, me dice creando estudiantes. Si hago una petición put, vamos a ver, bueno, ahí me da un error porque students lleva un ID, un 1 por ejemplo, y ahora sí me dice actualizando estudiante. Y si doy un delete con lo mismo, API students y algún número, me dice eliminando estudiante. Ok, ya tengo el CRUD completo. Entonces lo único que me falta ahora es ya no tan solamente mostrar un texto, sino que quiero realmente consultar una base de datos de verdad, y quiero buscar o alterar una base de datos y enviar una respuesta de vuelta. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una migración. Para poder hacerlo vamos a venir a la terminal de Visual Studio Code, voy a cancelarlo, vamos a limpiar, y el primer comando que voy a ejecutar es el comando php artisan, y aquí voy a ejecutar el comando make migration. Y luego voy a colocarle el nombre a una tabla. Por ejemplo, en este caso voy a colocar create student table como el nombre de la migración. Voy a dar un enter. Y eso lo que va a hacer es que dentro de nuestro proyecto, en la ruta por ejemplo llamada database migrations, ha creado un nuevo archivo. Aquí está. Entonces vamos a buscarlo. Digo database migrations. Y va a ser el último archivo, de hecho. El último que lo ha creado en esta fecha. Doy un clic. Y esto es lo que ha creado. Él ha creado una tabla llamada student. Y aquí por ejemplo pueden ver que ha colocado un ID y un timestamp. Ahora, ¿dónde sacó el nombre? Bueno, cuando yo creé la tabla le coloqué create y le coloqué el nombre de la tabla student table. ¿Okay? Entonces de esta forma es como yo al final voy a poder decirle ok, este es el nombre de la tabla. Pero bueno, vamos a alterar un poco porque yo no quiero tan solamente un ID y fecha, sino que también quiero colocar un nombre, un correo y demás. Entonces por ejemplo yo puedo copiar esta línea y le digo también, así como voy a recibir un table ID, voy a recibir un table string, y aquí yo espero que la columna de la tabla se llama name. Luego puedo copiar esto, también le digo quiero esperar un email, vamos a copiarlo otra vez, voy a esperar un font, vamos a copiarlo otra vez, quiero esperar un language, un lenguaje del estudiante, por ejemplo si está aprendiendo algún lenguaje de programación por ejemplo, y ya estarían. Entonces esta es la tabla al final que yo quiero que se cree, ya sea en una tabla SQL, como puede ser MySQL o MySQL o SQL Server o SQLite. En este caso, como estamos en SQLite, se va a crear en esa base de datos. Si ustedes quieren ver qué es lo que tiene la base de datos de SQLite, yo les recomiendo que instalen una extensión de Visual Studio Code que se llama SQLite Beaver. De hecho pueden buscarlo como SQLite y van a llegar en esta extensión de aquí, SQLite Beaver, y simplemente lo instalan, y una vez instalado lo que va a hacer o lo que les va a permitir Visual Studio Code es ahora verlo aquí mismo dentro de una pestaña. Es decir, pueden ir a la base de datos de Database SQLite, dan un clic derecho y le dan Open With, y aquí colocan SQLite Beaver, dan un clic y pueden ver que aquí ahora tenemos las tablas que están dentro de SQLite. Es decir, hay una tabla Users, hay una tabla Sessions y demás, es decir, las tablas que crean Laravel cuando se crea un proyecto nuevo. Pero bueno, en nuestro caso, como podemos ver, no vemos la tabla Student porque tenemos que migrarla, es decir, tenemos que transformar este código de aquí en una tabla. Por suerte no se hace manualmente, sino que vamos a abrir la terminal y el siguiente comando que voy a ejecutar es el comando php artisan migrate. Y lo que va a hacer es que va a leer el código, y ahora si nuevamente abro mi base de datos, clic derecho, Open With, vamos a colocarle
SQLite Beaver, vamos a ver que ahora aquí está mi tabla student, y si yo abro, aquí está el ID, el name, el email, el phone, el language, la fecha de creación y actualización, que es justamente ese timestamp que venía en el propio modelo cuando lo abrimos, es decir, este de aquí. Ahora, con esto hemos creado una tabla, pero así como tenemos una tabla, tenemos que crear código en nuestra aplicación para poder interactuar con esa tabla, porque de momento el único modelo que tengo aquí es el modelo de usuario, que es una forma de poder consultar los datos de un usuario. Pero ahora, como tengo una tabla también de estudiantes, quiero crear un modelo de estudiantes. Entonces también se hace con un comando de terminal, así que puedo venir en la terminal y puedo decir php artisan, y ya no migration sino model. Y aquí vamos a llamarle a este modelo student con una S mayúscula, porque los modelos por lo general empiezan de esa forma: user, student con la primera letra mayúscula. Doy un enter y eso lo que va a crear es un nuevo archivo llamado student.php, como pueden ver, y aquí es donde vamos a alterarlo. Por defecto él crea aquí una especie de template. Nosotros lo que vamos a hacer es extender ese template. Entonces debajo de hash factory voy a colocarle protected, y aquí voy a colocarle el nombre de una variable que es table, y el nombre va a ser igual a student, por ejemplo. Este es el nombre de la tabla, o bueno, en este caso es el nombre del modelo que va a estar relacionado con esta tabla. Lo siguiente que voy a decir es protected nuevamente, y voy a colocarle un fillable, que es básicamente para decirle qué campos van a poder ser alterados. Y aquí voy a nombrar los campos de name, email, address y phone. De hecho, si ustedes verifican estos datos de aquí y vienen en la migración, es decir, en database, en migrations, en el último archivo, name, email, phone y language es lo que necesito, así que aquí sería lo mismo: name, email, phone y language. Y aquí un punto y coma al final del arreglo para simplemente decirle que esos son los únicos campos. Una vez tengo el modelo, lo siguiente es crear un controlador. Entonces vamos a abrir la terminal nuevamente, y el siguiente comando que voy a hacer es ejecutar php artisan make controller y luego un nombre para nuestro controlador. En este caso voy a llamarle student controller y doy un enter. Esto lo que hace de hecho es que si nosotros entramos en app en http, vamos a ver que ahora hay un student controller. De hecho, si a ustedes no les gusta que esté aquí o quieren ordenarlo un poco mejor, lo pueden eliminar y pueden volver a ejecutar el comando, pero le pueden colocar un slash al inicio. Pueden decirle pues que vaya por inicio en una carpeta API slash student controller y dan un enter y lo va a volver a crear, pero dentro de una carpeta API. Entonces este student controller lo que va a tener justamente los métodos o las funciones que se van a ejecutar cuando se visite alguna URL. Por ejemplo, aquí yo puedo crear en esta clase de student controller una función nueva que va a ser pública, es decir, va a poder ser accedida. Vamos a colocarle index y debajo voy a decirle que va a retornar un texto que diga obteniendo lista de estudiantes. Este es un método que al final cualquier otra parte del código puede llamarlo. Si vengo nuevamente en la carpeta routes en API y aquí por ejemplo yo tengo mi ruta que se llama students, en lugar de tenerlo aquí que dice obteniendo lista de estudiantes, vamos a quitar esa función y voy a llamarlo desde el controller, pero primero tengo que importarlo. Le digo vas a utilizar desde app y aquí empezamos a nombrar cada uno de esos. De hecho es de use app y bueno, desde aquí vamos a colocarle una contrabarra, le coloco http controles API student controller punto y coma, y aquí le digo desde allí voy a llamar la función, vamos a colocarle un array y aquí voy a llamarle student controller dos puntos y vamos a colocarle una clase y aquí le colocamos el nombre del método. En este caso se va a llamar index porque así le llamé yo. De hecho, si ustedes ven aquí dice obteniendo lista de estudiantes, vamos a colocarle desde el controller. Entonces si yo guardo esto y vengo a la terminal y nuevamente escribo php artisan serve, y si vengo aquí en el navegador y refresco, pueden ver que dice obteniendo lista de estudiantes desde el controller. Ahora, por supuesto, nosotros no vamos a querer tan solo ver un texto, sino que vamos a querer consultar una base de datos. Así que lo que vamos a hacer es que en lugar de tan solamente retornar un texto, vamos a consultar trayendo el modelo de datos. Entonces aquí voy a decirle, también voy a utilizar desde app y aquí llamamos models student punto y coma. Y aquí le voy a colocar, ok, voy a llamar el modelo estudiantes. Este tiene un método llamado all, voy a colocar un punto y coma. Y esto lo que me va a retornar es una lista, voy a decir un arreglo de datos. Aquí voy a guardarle una variable llamada students. Y este student lo que voy a hacer es que primero voy a confirmar si no está vacío. Porque si este arreglo está vacío, lo que va a hacer es que no voy a poder retornar nada. De hecho, incluso yo puedo retornarlo directamente. Puedo decir en lugar de ese retorno un texto, le puedo decir voy a retornar un response, vamos a colocar en la función y le digo voy a retornar un método JSON y aquí adentro le coloco el arreglo, la variable students con un método 200, que significa que todo fue bien. Si yo guardo esto y vengo aquí en la aplicación y refresco, pueden ver que me retorna un arreglo vacío. Pero bueno, quizás ustedes no quieren retornar esto, entonces lo que podemos hacer es que antes yo le puedo colocar una condicional y le digo si estudiantes está vacío, si is empty, entonces voy a retornar un mensaje o un texto aquí que diga no hay estudiantes registrados. De hecho, si ustedes quieren ordenarlo incluso un poco mejor, lo que pueden hacer aquí es crear una variable que se llame data y aquí pueden colocarle que primero van a esperar un mensaje y luego un status. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí un status que sea 404, coloco un punto y coma y luego le pueden recién decir voy a retornar aquí el mensaje que va a ser un response con los datos. Entonces esto produce un poco más ordenado. Entonces si yo guardo y como no hay datos, si yo refresco aquí me dice no se encontraron estudiantes, status 404. En realidad no debería ser un 404, debería ser un 200 nada más porque la respuesta sí fue correcta.
data, solo que aquí no hubieron nada, o es decir, no se encontró nada de estudiantes, ¿ok? El enfoque de retornar el arreglo tampoco es incorrecto, así que también lo pueden utilizar, solamente es para mostrarles otra forma de responder. De hecho, si ustedes quieren retornar esto de aquí, también pueden hacer lo mismo, pueden decir voy a retornar un arreglo data, va a estar conformado tanto por students, vamos a colocarle students, que va a ser el arreglo de estudiantes, y luego un status 200 como mensaje. Entonces esto va a convertirse en un JSON. Entonces le digo voy a retornar aquí un data y aquí un punto y coma, y si guardo y vengo a la aplicación y refresco, me retorna students vacíos y un status 200. Ahora nosotros no tan solamente vamos a querer listar, sino que vamos a querer crear también. Entonces vamos a crear otra función aquí debajo. Esta función este es un método, de hecho vamos a llamarle un public function, y este se va a llamar store, por ejemplo, de almacenar, y lo que va a esperar es un dato que viene desde el frontend. Esto lo recibe a través de un objeto request y lo va a guardar en una variable request. Adentro lo primero que vamos a hacer es que cuando recibamos un dato vamos a validarlo, es decir, cuando yo voy a enviar un dato aquí en el store, primero voy a recibir algo desde el cliente y tengo que esperar que ese dato sea correcto. Por suerte, para validar, Laravel ya incluye un paquete para poder hacer eso. Entonces puedo venir aquí, le puedo decir use, y vamos a colocarle aquí un paquete que se llama Illuminate Support Fake Case y Validator, y aquí nosotros ya podemos llamarlo en el store. Por ejemplo, voy a decir de Validator, vamos a colocarle dos puntos make, y aquí voy a colocar una variable que se llama request all, lo voy a ejecutar, y luego vamos a colocar el arreglo de datos que voy a esperar validar. Por ejemplo, yo voy a esperar que me pasen, por ejemplo, un name, un email, un phone y un language, pero los datos que yo voy a validar aquí son que todos son requeridos, y el email, aparte de requerido, aquí le colocan un pipe, es decir, como un palito aquí, y en este caso se le coloque también un correo, es decir, debe aparentar un string que sea un correo, un punto y coma al final, y el validator lo que me va a retornar al final es justamente una respuesta. Vamos a colocarle aquí validator en una variable en minúscula, y de hecho aquí me da un error el validator porque aquí lo he escrito mal, aquí debería ser con u, illuminate, ahora sí, y listo. Ahora con este objeto validator nosotros podemos ejecutar una función, un método que diga si el validator, y aquí le llamamos si su método fails, es decir, si esto falla, de hecho aquí vamos a colocarle un guión, si esto falla, es decir, si al final hay un error en la validación, pues vamos a colocarle una respuesta, vamos a crear una variable data, y le digo que voy a retornar un mensaje que diga error en la validación de datos, voy a mostrar los errores y un status 400, que significa que todo fue incorrecto el dato que me envió, y luego le voy a retornar esto al cliente, un response con un JSON data con un status 400. Ahora, si en todo caso los datos que me envió son correctos, es decir, no hubo ningún error, entonces lo que voy a hacer es crear una variable llamada student, voy a guardar aquí, y voy a decirle que del modelo student voy a estar creando algo. De hecho aquí no es created sino create. Aquí voy a ejecutar esta función y adentro voy a colocarle un arreglo con los datos que le voy a pasar, que en este caso sería el name, el email, el phone y el language. Por supuesto todos estos vienen de request, que es justamente el dato que envía el cliente, la aplicación cliente. Aquí voy a colocar un punto y coma, y finalmente con esto le digo si no hay un estudiante en el momento de guardar, si no pudiste crear un estudiante, entonces voy a retornar un data con un mensaje que diga error al crear el estudiante, un status 500 y retorno esto al cliente. Pero si en todo caso sí pudo crearlo, entonces lo que voy a hacer es retornar otro arreglo, data, y voy a decirle que voy a retornar un estudiante nuevo, status 201, y voy a retornar esto, return response JSON data 201. Si yo guardo esto e intento crearlo, entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir un Thunder Client, y por ejemplo voy a venir en la petición, y aquí voy a decirle, voy a enviar una petición post a API Students, y vamos a escoger aquí en esta sección donde dice body el dato que queremos enviarle. Aquí voy a colocar un objeto JSON, y voy a colocarle algo sencillo. Por ejemplo, vamos a colocarle un dato vacío y envío. Y bueno, aquí me está dando el dato creando estudiantes, porque si bien he creado el controlador no lo estoy usando. Vamos a venir en el archivo de API, y aquí donde tenemos que crear en el post vamos a quitar esta función y hacer el proceso similar al que tenemos de arriba, es decir, llamo al student controller de su clase el método store, guardo, y ahora sí esto reinicia el código. Y si vengo aquí nuevamente y envío, vamos a ver que me retorna un mensaje de error y me dice error en la validación de los datos. El nombre, el campo del nombre es requerido, el email es requerido, el phone es requerido y el language también. Ok, este es el validator. Vamos a colocar los datos correctos. Me dice el name es requerido, vamos a colocarle un name, vamos a colocarle cualquier cosa. El email es requerido, vamos a colocarle cualquier cosa, y lo mismo vamos a copiar esto un par de veces y vamos a pegarlo, y vamos a colocarle también espero un phone y un language. De hecho solamente uno más, voy a quitar uno de aquí y sería un phone y un language. En el phone voy a enviar todo esto, vamos a darle a enviar, y de nuevo me están diciendo el dato que es requerido. Bueno, por aquí me colocamos una coma, vamos a enviarlo, y ahora sí, he validado nuevamente y solo me dice que el email debería lucir como una dirección de email. Entonces aquí le digo que esto es test@test.com, y si yo envío, pues ahora ya pudo crear un dato dentro de la base de datos. De hecho sé que ha creado un dato porque aquí me ha retornado también un ID y también una fecha de creación y actualización. Entonces estos tres datos se generan en la base de datos
datos, estos son lo que yo le envié. Ahora, si ustedes quieren colocarle unas validaciones un poco más, digamos, producidas o extensas, pues pueden colocarle el nombre es requerido y máximo pueden colocarle que es de 255. Esto debe ser un email y debe ser único también. Esto significa que si ya crearon un estudiante con ese email, pues ya no se va a poder repetir. El font también pueden colocarle que esto espera un dígito, pueden colocarle un OR y pueden decirle que espera un dígito de 10. Y aquí abajo le puedo decir requerido. El lenguaje tan solo pueden enviarme, por ejemplo, vamos a colocar el lenguaje de algunos idiomas. Yo solo espero que me pase un texto que sea English, Spanish y también francés. Entonces, si no me pasa ninguno de estos strings, va a dar error. Guardo, envío, me da un error. Me dice el email ya está tomado, ok. Entonces tengo que crear otro email, test 2. El font debería ser 10 dígitos, ok. El teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Envío. El lenguaje es inválido. El lenguaje debería ser alguno de los lenguajes, Spanish, por ejemplo. Envío. Y ahora sí lo ha creado. Ahora sí está validando la creación de datos. Y como ya habíamos hecho el get, si yo hago un get a API students, vamos a ver ahora un arreglo con los dos usuarios que ya había creado. Esto es lo mismo desde el navegador. Si yo refresco, pueden ver que ya están los dos estudiantes creados. Listo, lo que vamos a hacer ahora es entonces crear una función que nos va a permitir poder obtener un estudiante. Es decir, aquí yo estoy listando todos los estudiantes, aquí estoy creando, también voy a crear otra función para obtener un solo estudiante. Entonces voy a decir public function, o sea, llamarle show. Esta función va a esperar un parámetro, un ID, para buscar, y aquí le voy a decir voy a buscar un estudiante y este estudiante va a buscarse del modelo con el método find, y aquí nosotros hacemos una validación. Le digo si no encontraste un estudiante vas a retornar estudiante no encontrado, status 400, y es lo que vas a retornar al cliente, este JSON. Caso contrario, aquí voy a decirle vas a crear una variable llamada data, vas a retornar al estudiante con código 200 y esto es lo que al final vas a retornarle al cliente. Y para que eso funcione también lo tenemos que añadir en API. Entonces vengo aquí en API y así como tengo este students ID voy a quitar todo esto y voy a decirle que aquí voy a colocar un arreglo que diga student controller class show. Entonces ahora sí, si yo vengo en Thunder Client y digo voy a hacer una petición get de estudiantes y quiero tan solo el estudiante 1 o el estudiante 2, simplemente coloco /1 y me da el estudiante 1. Eso también es igual en el navegador porque el navegador permite hacer peticiones get en la URL. Entonces si digo estudiantes 2, ahí está el estudiante 2, el estudiante 1, ahí está el estudiante 1, ok, con todos sus datos. Listo, entonces esa es la forma de pedir un solo estudiante. Ahora hay otra función que también es muy similar que al obtener un dato y es la función de eliminar, porque el eliminar también no solo permite buscar un usuario, es decir, no solo permite buscarlo, sino que va a buscar y luego eliminar. Entonces vamos a hacerlo también. Vamos a empezar con el eliminar. Le digo voy a crear otra función, un public function, se va a llamar destroy, por ejemplo. No puede colocarle cualquier nombre. Vamos a colocarle que también espera un ID y aquí le voy a decir voy a crear una variable student que va a ser igual a student.find y este student.find va a buscar el ID. Aquí vamos a colocar lo mismo. Si no hay un estudiante, de hecho voy a ir por partes para que no se les haga tan complicado. Aquí primero busco el estudiante con el modelo de datos y le digo si no hay un estudiante, pues vamos a colocarle que responda un data con un arreglo que diga message 404, pero si hay un estudiante simplemente vamos a ejecutar el método llamado student delete, que es lo que realmente quita el registro de la base de datos, y ya luego después creo una variable data que va a responder algo al cliente. Le digo el mensaje estudiante eliminado y finalmente retorno un mensaje al cliente. Guardo todo esto y ya con esta petición tan sencilla, si vengo en API students en delete API student 1 envío, me dice eliminando estudiante y bueno, aquí me dice esto y no está ejecutando la lógica porque en API también me faltó venir aquí en delete y quitar esta función y cambiarlo por student controller class destroy. Ahora sí, vamos a venir aquí en API delete API student 1 envío y me dice estudiante eliminado. Si yo lo vuelvo a buscar me dice estudiante no encontrado. De hecho, si yo vengo aquí en students, en la lista de estudiantes, pueden ver que solo está el estudiante 2, no está el estudiante 1. Ok, entonces ya está eliminando. Ahora, para actualizar, de hecho es una combinación en el que vamos a recibir un ID y también vamos a recibir un request, porque con el ID yo voy a buscar un dato y con request yo voy a colocarle los nuevos datos. Entonces, para poder hacer eso, voy a venir aquí en public, voy a colocarle function, vamos a colocarle update, voy a colocarle aquí request, voy a colocarle un $ID y aquí lo primero que voy a hacer es buscar al estudiante. Le digo vas a buscar un estudiante con el modelo de student, vas a buscar por ID, vamos a colocar el ID con un punto y coma y luego vamos a colocar lo mismo. Si no encontraste un estudiante, retorna un 404 y responde algo al cliente con el mensaje 404 estudiante no encontrado. Luego, en todo caso, si sí encontró el estudiante, vamos a validar el request, es decir, los datos del request. Entonces vamos a colocarle aquí debajo, le digo de validator nuevamente con los mismos datos, de hecho, name, email, phone y language, y aquí le voy a decir vamos a validar estos datos, vamos a colocarle validator al objeto y debajo lo mismo que cuando creamos, le digo si el validator falla, si
si validator fails, entonces voy a colocarle error en la validación y allí el cliente va a poder recibir los errores que está cometiendo mal. Pero si él los hace bien, envía los datos correctos, pues lo siguiente es actualizarlo. Entonces le digo, del estudiante que has encontrado en su propiedad name, vas a colocar el request name, el email con el request email y así con cada dato que me ha enviado para actualizar. Finalmente luego lo guardo, le digo, de todas esas modificaciones voy a guardar esos datos y finalmente voy a crear una variable data que es lo que va a retornarse el cliente, es decir, el estudiante actualizado con el status 200, e incluso también puedo colocarle un message aquí que diga algo como estudiante actualizado y finalmente retorno esto al cliente. Guardo esto y si quiero ver este código o la ejecución de este código, pues voy a venir en ThunderClient y le voy a decir voy a hacer otra petición, pero recuerden que aquí he creado el controller, tengo que venir en API y actualizarlo. Entonces aquí este put, voy a colocar aquí un student controller update y si guardo ya tengo mi CRUD hecho de esta API, entonces ya puedo empezar a probar aquí en API students. Le digo voy a hacer una petición put del estudiante 2 sería en todo caso porque es el único que tengo. Si yo busco el 1 y envío me dice estudiante no encontrado, pero si envío un número 2 y los datos nuevos, por ejemplo, voy a colocarle el nombre de este estudiante, voy a colocarle Ryan Ray por ejemplo, en email voy a colocarle ryan@ibm.com, en font vamos a dejar el número allí y language enviar. Y ahora me responde el dato actualizado. Si yo refresco aquí también me responde el dato que el ID2 ha sido actualizado con todos estos campos. Listo, entonces ese también es el put. Ahora lo que pasa aquí es que el put, si yo no le coloco un dato, por ejemplo supongamos que yo no quiero actualizar language y envío, esto me dice que falta el language, es decir, porque el put trata de actualizar todo el objeto y es correcto. Entonces lo que voy a hacer es también añadir una ruta patch. Entonces voy a cerrar aquí y le digo ok, voy a crear una ruta más que es una ruta patch, students ID también, pero va a funcionar en lugar de put con patch, y el controller vamos a colocarle update partial, es decir, vamos a crear un método del controlador que se llama update partial, que es igual que el resto, solamente que se llama de esta forma. Entonces guardo y ahora vengo en student controller y vamos a crear otro más. Voy a minimizar esta función, voy a venir aquí debajo y voy a decir de public, voy a crear otra función llamada update partial y lo mismo, voy a esperar un request, una variable request de tipo request, voy a colocar un ID, voy a colocarle aquí buscando un estudiante, un student, voy a buscar del modelo estudiante, si no existe, un mensaje y un return, ok. Ahí va. Y luego si se encontró el estudiante voy a colocarle un validator. Y la diferencia aquí está en el validator, porque el validator lo que va a hacer es que ya no espera un requerido, es decir, pues estos pueden venir cualquiera uno solo y pueden ver que ya no está el require, solo que ahora él espera que el nombre sea, bueno, igual que el anterior, un máximo 255 de caracteres, un email que sea único, los dígitos de 10, pero lo único que le ha quitado es el require, es decir, cualquiera puede venir y no necesariamente tiene que venir el resto. Y ya luego lo mismo, si validator fails, retorna un mensaje que diga el error con la lista de errores, y si no, pues aquí viene lo nuevo, porque si estoy recibiendo un campo name solo voy a querer actualizar ese, si estoy recibiendo email y demás pues tan solo voy a querer actualizar un campo individualmente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí debajo, vamos a colocarle aquí una especie de condicional, le digo si request, el objeto request que me está enviando el cliente tiene la propiedad name, entonces voy a actualizar ese estudiante que he encontrado en su propiedad name. Lo mismo para el resto, si estudiante tiene el email, si estudiante tiene el font, si estudiante tiene el language, entonces solo voy a actualizar cada uno de esos y finalmente voy a guardarlo cuando ya modifique cada uno de esos campos individualmente. Finalmente voy a retornar una variable que se llame data con un mensaje que diga estudiante actualizado y finalmente retorno esto al cliente. Si guardo esto y vengo ahora sí en ThunderClient nuevamente, y le digo voy a hacer ya no un put sino un patch, vamos a colocarle a API student 2 y le digo no quiero actualizar todos los datos sino que quiero actualizar el nombre nada más, pues aquí le digo vamos a colocarle Joe Macmillan y envío, y este es el único campo que se ha actualizado en estudiante 2. Si yo vengo aquí en cliente y refresco, debería actualizarse, pero lo que pasa es que quizás no está utilizando el controller. Vamos a verlo. En API tengo el patch student ID, update partial, vamos a ver si se llama así, update partial. De hecho aquí no se ha ejecutado correctamente, vamos a volver a enviarlo y al parecer me está enviando el mismo dato que estoy recibiendo, vamos a ver por qué. Bueno, aquí me está enviando data y data no luce de esta forma. Voy a venir nuevamente en API, en route patch students ID, voy a cancelar aquí el servidor y voy a volver a ejecutarlo, quizás ha fallado eso. Ok, vamos a volver a hacer el update, voy a cambiarlo a un students 1 a ver si cambia el valor, estudiantes 2, envío y tan solo está actualizando eso, pero en realidad no lo está cambiando. De hecho aquí la razón de que me esté devolviendo esto, por aquí tengo un return que se añadió con el copilot. Bueno, vamos a quitarlo. En el validator antes no tenemos que hacer nada, solo validar eso. Vamos a enviar nuevamente y ahora sí ya lo está actualizando. Como pueden ver son los mismos datos, solamente que ha cambiado el name. Luego si ustedes quieren actualizar otros datos, pues colocan aquí un email
y le dicen también quiero actualizar el email. No va a ser Ryan sino Joe. Envían, y esto falla porque el email debería ser un email válido. Entonces voy a colocarle joe@ibm.com, envío, y ahora sí también actualizó el email. Entonces de esta forma también puedo actualizar individualmente un registro. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro CRUD hecho, pero ustedes probablemente van a querer utilizar MySQL. Entonces una forma de modificar esto es si ustedes tienen MySQL instalado. En mi caso yo tengo aquí un programa que se llama SAM. Es un programa bastante utilizado desde hace mucho tiempo, entonces voy a usar este de aquí, pero ustedes de nuevo pueden utilizar una instalación individual de MySQL o Docker o lo que prefieran. Vamos a iniciar esto. Tengo MySQL y bueno, lo único que voy a hacer es que si quiero crearlo en MySQL voy a venir en este caso en la base de datos de MySQL. Esto abre una pestaña nueva. Ahí está inicializando. Y bueno, voy a crear una base de datos nueva. Por ejemplo, voy a crear aquí una base de datos que se llame Laravel API DB. Crear, y nada más, no necesito nada más. Entonces si yo vengo ahora en el código y quiero cambiar la base de datos, es tan fácil como venir en env, y aquí en la sección de DB Connection vamos a alterarlo. Por ejemplo, en DB Connection ya no va a ser SQLite, sino va a ser MySQL. En DB Host vamos a dejarle 127.0.1.33.06 para el puerto. En DB Database el nombre que acabamos de crear, Laravel API DB. En usuario root, y en el paso voy a dejarlo vacío. Si yo guardo esto y vengo aquí en la consola, voy a cancelarlo, y para ejecutar esto simplemente le digo php artisan migrate, y si doy un enter, esto lo que va a hacer es crear la tabla. Entonces si yo vengo ahora en Laravel API DB, vamos a ver que aquí están todas las tablas creadas para MySQL. Entonces aquí también yo puedo ver el student, pero que también pueden ver la lista de datos que puedo guardar aquí. De hecho, si yo ejecuto esto nuevamente como php artisan serve y hago las mismas peticiones, vengo aquí en Thunder Client, intento hacer un post, intento enviar los datos, les digo de student, tengo que enviar un name. De hecho voy a copiar aquí los datos, name, email, phone y language. Vamos a copiar esto en lugar de esto, voy a quitarle e intento enviarlo. Esto, bueno, esto debería ser de students, post, allí se crea. Entonces si yo vengo ahora en MySQL y refresco, van a ver que aquí está, bueno, por aquí debería estar. Ok, aquí está el dato, ok, que acabo de ingresar. 1, Joe Macmillan, IBM, etc. De esta forma, pues también todos los datos que estoy consultando ahora están desde MySQL. Y bueno, para desplegarlo he creado un video adicional para los miembros del canal, en donde voy a enseñarles cómo desplegar esta misma API en Railway. Pero si ustedes no son miembros, también hay un video adicional en el canal donde pueden aprender cómo desplegar una aplicación de Laravel en Railway. Aunque no es de esta API, obviamente es de otro proyecto o es un proyecto desde cero, pero bueno, para los que están ayudando al canal, pues les estoy dando un video adicional en este caso. Y bueno, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.